Iniciamos el repaso de los objetivos 1 y 2 de la asignatura de Epidemiología en Salud Ocupacional 1, que corresponde a los temas 1, 2 y 3 ya vistos. ¿Cuáles son las competencias que nosotros buscamos en los egresados del posgrado de salud ocupacional? Pues que ellos utilicen el enfoque epidemiológico para la toma de decisiones gerenciales, que identifiquen las necesidades de salud de la comunidad laboral, sala situacional, muy bien descrita en nuestras leyes, la LOCIMAT del 2005, a través de la epidemiología descriptiva y analítica. Conocer el concepto de datos, variables e indicadores, cómo construirlo e interpretarlo, y seleccionar indicadores centinelas para el monitoreo de la vigilancia epidemiológica en los centros de trabajo. La epidemiología la podemos definir como una disciplina mediante la cual se produce y se construye el conocimiento suficiente para que hagamos la descripción, explicación y predicción del proceso de producción social de salud en un determinado tiempo y espacio de la población en estudio. La epidemiología es una disciplina que apoya a la salud ocupacional. Esta se encarga de buscar el bienestar físico, mental y social de las y los trabajadores en sus sitios de trabajo. Los sustratos de la epidemiología son las poblaciones y los individuos que la conforman, las cuales presentan diferentes niveles de salud, que son el resultado de las condiciones y la calidad de vida desigual existente, que se desarrollan en ambientes específicos. Entre ellos, uno de los ambientes principales es lo laboral, ya que ahí es donde transcurre el mayor de nuestras horas del día. El propósito es conocer los factores explicativos clave en la producción social de salud, estimar su peso específico en la cadena de producción de malestar en la población, para definir las intervenciones más los costos efectivos para su modificación favorable. La respuesta institucional organizada, la gestión del recurso humano frente a las necesidades diferenciadas de la población trabajadora parte de o debe de partir de la situación actual, del presente. Los antecedentes para poder conocer y priorizar, siempre hay que hacerse la pregunta ¿para qué? Pero la epidemiología tiene su base en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo económico, ecológico, en la historia y en el apoyo de otras ciencias, indiscutiblemente. El conocer y priorizar ¿qué? Bueno, conocer y priorizar las inequidades y exclusiones existentes en los grupos humanos. ¿Para qué? Para hacer intervención estratégica. Esta intervención estratégica lo que estamos buscando es precisamente lo que es la eficacia, la eficiencia y la efectividad de estas intervenciones. Por lo que es necesario que nosotros estemos reevaluando. ¿Para qué? Para que no ocurra o no incida esto en los escenarios futuros. Estas reevaluaciones permiten replantearse intervenciones estratégicas, crearlas, diseñarlas o mejorarlas incluso. Por supuesto es importante la movilización de recursos transsectoriales, ya que esto dan respuesta social organizada. Y lo que busca la epidemiología pues es la equidad, es reorientar ese modelo de atención a la salud que le estamos brindando a las y los trabajadores. Partiendo de la situación actual, pues vamos a tener un producto esperado, un agente de cambio con equidad, que lo que busca es una situación deseable desde el punto de vista de la perspectiva de la epidemiología en el futuro. Y por supuesto lo que busca es el desarrollo epistemológico, la creación o la formación del conocimiento, por supuesto con el apoyo del compromiso social y por supuesto el liderazgo que debe tener la salud en estos centros de trabajo.
Entre las 6 funciones de la epidemiología podemos reconceptualizarla en 4 grandes grupos, como es reconocer las diferencias en la frecuencia de los riesgos y problemas de salud, reconocer los patrones de distribución diferencial de los riesgos de enfermar y morir prematuramente a diversos grupos sociales, reconocer los factores sociales, económicos, políticos, de recursos de salud y su distribución en el espacio y en las poblaciones que están involucrados los problemas que estamos estudiando, la conceptualización de las posibles soluciones a los problemas de salud, identificar los grupos postergados y por supuesto la identificación o la presencia de las inequidades existentes en la población en estudio. La epidemiología tiene una búsqueda de información permanente, esta puede ser pasiva y activa, además de la evaluación de diferencias entre el resultado observado y los resultados esperados. Las recomendaciones y retroalimentación permanente a las instancias respectivas, la elaboración de planes de acción con énfasis en valores dirigidos, metas que se quieren alcanzar o construcción de escenarios futuros, análisis de los problemas de salud integrados, tratar de descubrir las causas y consecuencias y fijar la atención en las variables involucradas, la identificación de metas, objetivos dentro del contexto histórico y cultural que actualmente se denomina ASIS. Entre las actividades que debe desarrollar la epidemiología es la organización y descripción de los datos, tomando en cuenta las variables epidemiológicas clásicas, la medición de la salud y la medición de la enfermedad, vigilar las tendencias de mortalidad, morbilidad y riesgos, identificando así los determinantes de la salud, priorizar los problemas de salud, monitorear la efectividad de los servicios de salud y seguridad laboral, proporcionar evidencia para la selección racional de políticas, intervención y creación de servicios de salud donde sea necesario, así como la asignación de recursos para los mismos, para el buen funcionamiento de los mismos. Evaluar las medidas de control e intervención sanitaria y respaldar la planificación. En lo que respecta a lo que es la medición de salud y enfermedad de una población, es un proceso de cuantificación, identificar las variables y sus datos. La observación de los fenómenos en la realidad exige el método epidemiológico básico, el cual consiste en observar, medir, comparar y proponer a través de la descripción, el análisis, la explicación y por supuesto la intervención. La observación debe ser sistemática y estandarizada, es decir, debe estar basada en normas y estándares de procedimientos. Bien sabemos que la epidemiología tiene sus protocolos de acción. La medición debe garantizar validez y confiabilidad de los datos. La comparación debe considerar precisión y variación de los datos. La explicación debe evaluar el azar, los sesgos y la confusión posible que pudiera generar esos datos. Por lo tanto, el análisis epidemiológico es el análisis de la información numérica. Es el paso fundamental que transforma el dato en información, porque el simple número no nos da ningún tipo de información. Hay que analizarlo. Por lo tanto, el principio básico del análisis epidemiológico es la comparación del observado con lo esperado, de los enfermos con los no enfermos, de los trabajadores expuestos con los no expuestos a determinados factores de riesgo, de lo casual con lo causal. Solo hay que asegurarse que las situaciones sean comparables. Y cuando hablamos de que sean comparables, pues tenemos que hacer asociación y el exceso de riesgo. La asociación es una relación de dependencia estadística entre dos variables. El cambio en una variable provoca el cambio en la otra.
El enfoque epidemiológico explora la presencia de asociación entre exposición y enfermedad y busca cuantificar el exceso de riesgo de enfermar a favor de los trabajadores expuestos. La búsqueda de la asociación y la cuantificación de exceso de riesgo implica intencionalidad por establecer una relación causa-efecto que sea relevante para identificar medidas de control que sean apropiadas. Por lo que debemos de tener en cuenta de que la epidemiología se ocupa de la observación, descripción, ocurrencia, distribución y dimensión de la salud y de las causas de enfermedad y muerte en las distintas poblaciones. La premisa básica es que la salud y la enfermedad no se dan de forma casual, sino que responden a patrones que reflejan la forma en que actúan las causas subyacentes. Siempre hay que preguntarse quién es el afectado, dónde ocurrió el problema y cuándo ocurrió ese problema. Bueno, toda política de salud debe tender al desarrollo de programas de promoción a la salud y prevención tanto de enfermedades y en el caso de nosotros de la salud ocupacional de la accidentalidad, la prevención de las principales causas de muerte y discapacidad. Por lo tanto, es necesario contar con un marco orientado a este tipo de programas. Hay 3 modelos que reflejan esa orientación y promueven el enfoque epidemiológico en la formulación de la política sanitaria, como es el concepto de campo de salud, los hechos centinela de Rustin y los paquetes de protección sanitaria del Canadá. Sin embargo, durante muchos años e incluso se sigue utilizando el modelo tradicional de la tríada epidemiológica o también denominada tríada ecológica, el cual resulta actualmente inadecuado para el análisis de las actuales enfermedades. Esta tríada epidemiológica, pues el modelo tradicional y la caracteriza por sus 3 componentes, el agente, el huésped y el ambiente, muy bien descrito cuando vimos la actividad teórica virtual. La interacción de los 3 produce la enfermedad. La modificación en uno de ellos afectará su equilibrio, puede aumentar o puede disminuir la enfermedad. El segundo modelo que tenemos es el modelo del campo de la salud. En 1973 fue descrito por Framboise y Lalonde y en el 76 fue modificado por Diver, el cual pues trata sobre sus 4 pilares de la salud, como es el medio ambiente, o que pueden intervenir en la salud, como es el medio ambiente, el ambiente físico, cultural, social, educativo, laboral, incluso fetal, los estilos de vida del individuo, y entre ellos estaría el riesgo de exposición y el ocio, el consumo, el riesgo laboral, estrés, manejo, la misma promiscuidad, la biología humana, la herencia, el envejecimiento, las malformaciones congénitas y por último tendríamos el sistema organizativo de la atención de la salud, la promoción, prevención, curación y la rehabilitación. Cuando hablamos de esto estamos hablando de los programas que sean pertinentes para el problema de salud que esté aquejando a esa población trabajadora que está expuesta a una serie de factores de riesgo, donde pueden estar, por supuesto, incidir de forma favorable a la ocurrencia de un problema de salud, como es la biología humana, el estilo de vida que lleve ese trabajador y por supuesto el medio ambiente donde él se esté desarrollando en su cotidianidad. La ventaja de este modelo es el campo de la salud. Se dice que eleva el estilo de vida, del medio ambiente y de la biología humana a un nivel de importancia como lo es la atención médica. Es multicausal, permite un sistema de análisis tomando en cuenta los determinantes de la salud. En este caso sería tomando en cuenta la determinación social de la salud y qué peso tiene en la explicación de la enfermedad.
nos permite profundizar en las causas, como en el ambiente físico, fetal, entre otros más. La aplicación de este modelo pues, en la selección de enfermedades de alto riesgo que inciden en la morbimortalidad general. Nos permite conocer el peso de los 4 elementos del modelo en la causalidad de la enfermedad, la distribución del presupuesto destinado para esto y la formulación de las políticas de acuerdo al peso de los 4 factores. Un ejemplo que pudiéramos dar de esto son las lesiones musculoesqueléticas, que son las más frecuentes en el área laboral. Tenemos entonces el modelo de selección de hechos centinelas, que se basa en enfermedades que son innecesarias y prevenibles, muerte prematura innecesaria y discapacidad innecesaria. Entonces, si se combina el anterior modelo, el de campo de la salud, con este, una advertencia de que algo anda mal, un indicador de cambio, mejoría en uno o más componentes del campo de la salud. La existencia de cólera y leptospirosis es prevenible y su muerte por ende es innecesaria ya que hay tratamiento. La sífilis y desnutrición es prevenible, su discapacidad y muerte prematura e innecesaria. ¿Por qué? Porque hay prevención y hay tratamiento. Los programas de evaluaciones periódicas y o paquetes sanitarios propuestos en Canadá. En esta propuesta se seleccionan 100 problemas que causan discapacidad innecesaria y muerte prematura, y estados de enfermedad o alteraciones de la conducta, factibles de detección temprana y por supuesto de prevención. Y plantea una política costo efectiva pero selectiva, es decir, es costoso, pero es selectivo para determinadas patologías. Como ejemplo podemos dar la poliomielitis, es prevenible y su discapacidad es innecesaria. El cáncer de cuello uterino es prevenible, su muerte prematura es innecesaria. La tuberculosis, la leucemia, incluso la misma caries dentales es prevenible y lo que acarrea estas enfermedades es innecesario porque existe prevención y existe tratamiento muy bien descrito para esto. En resumen, Deaver en 1991 dice que es necesaria la adopción de una perspectiva epidemiológica por parte de todos los responsables en la toma de decisiones, incluyendo los administradores de la salud, la cual permitirá una reducción de las principales causas de discapacidad y muerte. Este efecto sobre la salud de la población se logrará por medio de un cuidadoso análisis de los determinantes de las causas de enfermar y morir de nuestros pueblos dentro de su contexto, tanto histórico, político, económico, social y cultural. En relación a lo que es la organización y descripción de los datos, siempre debemos de tomar en cuenta las variables epidemiológicas clásicas, como es persona, lugar y tiempo. Por lo que siempre cuando vayamos a hacer una investigación en el área ocupacional, tenemos que tener presente quién se enferma, dónde se enferma y cuándo se enferma. Entonces, bueno, describiendo un poquito las variables, vamos a tener variables de persona, como la edad, el sexo, la raza, la ocupación, religión, nivel socioeconómico, el estado civil, el tamaño de la familia, el orden de nacimiento y variables como estilos de vida. Son importantes que nosotros analicemos, evaluemos, investiguemos sobre todo estos datos a nivel laboral, ya que pudiera darnos muchas explicaciones sobre la ocurrencia de muchas enfermedades y sobre todo de la accidentalidad. En relación al sexo, pues los patrones de mortalidad y morbilidad son diferentes. Sabemos que las tasas de mortalidad son más altas en los varones a pesar de que nacen más. Se dice que hay una proporción de 106 sobre 100. 106 hombres por cada 100 mujeres. Pero la tasa de morbilidad
son mayores en las mujeres. Esto dado por las visitas médicas de ellas, también son mayores, puede ser por factores hormonales, en fin, estilo de vida, o de repente menor letalidad de la enfermedad por sexo, o porque requieren una atención en salud temprana para la enfermedad que la esté aquejando, y esto hace que las tasas de morbilidad sean mayores en ellas, pero las tasas de repente de mortalidad sean menores, porque hay una atención prematura a su salud. Cuando hablamos de raza es controvertido. Tanto las principales diferencias están relacionadas con el nivel socioeconómico y las oportunidades que las sociedades dan a grupos étnicos o minoritarios. En lo que respecta al nivel socioeconómico, bueno, aquí interviene el nivel educativo, es un ejemplo. Los varones con bajo nivel educativo tienen una tasa de mortalidad del 15% mayor que el promedio y hasta un 64% más que los que tengan mayor nivel de educación. En Venezuela las tasas de mortalidad infantil son mayores en municipios con niveles mayores de necesidades básicas insatisfechas. En relación a lo que es el estado civil como sinónimo de vivir en pareja, las tasas de mortalidad general son más elevadas en orden decreciente entre divorciados, viudos, solteros y las más bajas entre casados. Las personas que viven peligrosamente tienden a vivir solteras, según muchos estudios, y a exponerse a una variedad de agentes y situaciones que causan enfermedades. Hay diferencias en estilos de vida entre casados y solteros. Ejemplo, familias como apoyo que contribuye a mejorar la salud. Continuando con las variables, tenemos el estilo de vida, que se refiere a los patrones de conducta individual y social que actúan por lo menos en parte bajo control individual y que afectan la salud personal. Detrás de enfermedades crónicas, discapacidades y muertes prematuras hay conductas y factores ambientales posibles de prevención. Hay factores de riesgo serios, limitados, como consumo de tabaco, alcohol, abuso de drogas, mala alimentación, falta de actividad física, uso irresponsable de automóviles y de armas. Un ejemplo, el tabaco causa un 30% de funciones por cáncer. Alcoholismo se asocia a violencia y dietas con 70% produce cánceres, no como factor primario, por supuesto. En el caso de las variables del lugar, la aparición de una enfermedad también depende del lugar donde ocurre, donde se desarrolla esa enfermedad. Se trata de encontrar un patrón de ocurrencia en relación a la geografía. El método de análisis consiste en elaborar mapas de riesgo para enfermedades y comparar las diferentes áreas geográficas. En el caso del área ocupacional, áreas de una empresa, en tablas, gráficos y cuadros. La ocurrencia de una enfermedad en un territorio dependerá de los aspectos físicos y ambientales, pero sobre todo de las características de sus habitantes y de la forma como históricamente han vivido allí. Se han llamado enfermedades de lugares en algunos como el bocio, endémico, infecciosa, parasitaria, la caries, por déficit ambiental de flúor. Y bueno, siguiendo con la variable de lugar, la comparación entre diferentes países permite hacer seguimiento a su estado de salud y desarrollo. Las tasas de mortalidad de Estados Unidos y Canadá son opuestas a las de Japón en cáncer de colon y mama, pero Australia y Canadá son diferentes territorios, pero tienen patrones de mortalidad comparables por su gerencia e industrialización. El grado de urbanización también es importante. Un análisis local como el del cólera en Londres por Snow, que trazó un mapa con las muertes ocurridas en 10 días, pudo determinar el origen del problema.
En relación a las variables de tiempo, la distribución de las enfermedades en el tiempo es un tema clásico de la epidemiología. Las variaciones a corto plazo, las tendencias cíclicas, las seculares y la conjunción tiempo-espacio delimitan el concepto de epidemia, que resulta de la combinación de una enfermedad en un tiempo y lugar determinado. Las diferencias en cuanto a las tasas de incidencia o de prevalencia en el tiempo reflejan las variaciones en patrones biológicos, ambientales, incluso los estilos de vida.